¿Qué tal, hermanos? Buenas noches para todos, que tengan un feliz sábado. A mí me tocó comentar la escuela sabática desde el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 14 al versículo 29. En esta ocasión tiene que ver con la liberación o la curación de un muchacho endemoniado. Y vamos a tratar de sacar algunas lecciones espirituales para nosotros. Sabemos que si bien existen todas estas cuestiones, ¿no?, de la posesión demoníaca y todo eso, probablemente no es lo que más a menudo nos encontremos en la calle y no es lo que más a menudo estemos tratando nosotros. Sin embargo, el pecado hace una obra exactamente igual, de la misma manera, y Satanás posee la vida de las personas, aunque las personas por ahí no estén revolcándose en el piso o echando espumarajos por la boca. Pero la obra es similar, ¿sí? Y entonces vamos a sacar algunas lecciones prácticas acerca del Evangelio y sobre todo acerca de creer. Ustedes saben que cada vez que nos topamos con algún pasaje de la Biblia que habla acerca de las sanaciones o de las liberaciones, siempre son reprensiones para el pueblo de Dios por causa de la incredulidad. Cuando Cristo ascendió a los cielos, antes de ascender al cielo, le dijo a la iglesia: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan tal y tal cosa. Y nosotros dudamos muchas veces de esa potestad que le fue dada a Cristo. No la creemos, no nos apropiamos de sus promesas, sino que constantemente estamos fluctuando, ¿no?, caminando en incredulidad. Y bueno, esto quizá nos ayude a nosotros a poder replantearnos esta cuestión. Vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículos 14 en adelante. La primera parte la vamos a leer, los primeros 3 versículos del 14 al 16, y dice que la escena comienza de esta manera. Cuando vino a sus discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Ustedes saben que los seres humanos somos mandados a hacer para discutir. Nos gusta discutir, dar nuestra opinión, rebatir al otro, tratar de cambiar el pensamiento de los demás. Para discutir, tenemos todo el tiempo del mundo. Para estudiar quizás no tanto, pero para discutir sí, con nuestras ideas preconcebidas, ¿no?, con nuestros preconceptos. No dedicamos tanto tiempo a veces a estudiar como a discutir, a contemplar a Cristo como a discutir con otros acerca de doctrinas. Y en este caso estaban discutiendo sobre doctrinas, estaban discutiendo sobre cuestiones teóricas. Pero toda esta discusión y todo este tumulto entre los discípulos de Cristo y los escribas se dispersó cuando apareció Cristo en la escena. Dice el versículo 15, enseguida todo el pueblo al verle se asombró y corriendo hacia él le saludaron. O sea, toda la gente fue a ver a Cristo. Obviamente la disputa terminó porque ahora la concentración de la gente estaba alrededor de Cristo, no alrededor de la disputa. Y el verso 16 dice, y preguntó a los escribas, ¿qué disputáis con ellos? Fíjense qué interesante, ¿no? Cristo le pregunta a los escribas qué disputaban con sus discípulos. Y al parecer nadie quiso responder esta pregunta, ni los discípulos ni los escribas. Hubo un silencio, pero hubo una persona que se levantó a responder. Primer punto entonces, estaban todos disputando, estaban todos discutiendo sobre un asunto doctrinal. ¿Cómo se debe o no se debe hacer esto? ¿Qué hay que hacer para lograr tal resultado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la tradición? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Cada uno dando su opinión sobre cómo hacer tal cosa. Y vamos a ver sobre qué estaban discutiendo. Uno, que estaba en la multitud, versículo 17, respondiendo dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le desgarra y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Esta era la cuestión. Era una discusión teórica, una discusión doctrinal sobre un problema práctico. Un problema práctico, es decir, no pudieron solucionar un problema. ¿Y cuántas veces nos preguntamos esto nosotros, no? Cuando nosotros no podemos solucionar un problema. En este caso era liberar a este hombre, sanarlo, ¿sí? Esto aplica para ambas cosas, ¿no? Cuando no podemos sanar a alguien, cuando no podemos liberar a alguien, cuando no podemos ayudar a alguien de alguna manera que lo necesita y nos sentimos impotentes. Y entonces empezamos a buscar una explicación doctrinal, una explicación filosófica. ¿Hay algo que no entendimos? ¿Hay algún versículo? ¿Cómo se dirá? ¿Se dirá de esta manera? ¿Será que invoqué mal? ¿Será que no dije las palabras correctas? Podemos discutir
eternamente sobre esas cuestiones. Pero Cristo ahora va a explicar cuál fue el problema. El problema no tenía que ver con la doctrina, el problema tenía que ver con la fe, ¿sí? Y me llama mucho la atención esta situación, ¿no? Nosotros, que tenemos nuestros fracasos espirituales en nuestra vida, que hemos fracasado quizá por una enfermedad, que hemos fracasado quizá porque nuestros hijos no están en la fe, o que hemos fracasado en tal y cual cosa, y todos nosotros lo vemos como una seguidilla de fracasos en nuestra vida, o porque perdimos nuestro trabajo, o por lo que fuera, ¿no? O sea, fracasos en nuestra vida, fracasamos, y nos ponemos a pensar, ¿será que no dije las palabras correctas? ¿Será que cuando hice tal cosa afecté tal otra? Y nos ponemos a pensar en todas esas cuestiones. Pero acá el punto era la fe. El punto era que ellos no habían creído que Cristo tenía poder para liberar y que en el nombre de Cristo había poder para liberar a las personas de sus enfermedades y sus dolencias, incluso a una persona endemoniada. Entonces, esta es la imposibilidad del hombre, que busca obviamente una explicación doctrinal, ¿no?, para su imposibilidad. Y en el verso 19, Jesús dice, respondiendo él les dijo, oh generación, no dice generación indocta, generación ignorante, no les reclama una cuestión doctrinal, dice generación incrédula. Puede que sepas mucho o que sepas poco, pero lo importante es que creas en lo que sabes. Lo importante es que hagas carne esas palabras, que aunque sean pocas, las palabras que conoces de la Biblia, que las creas. Lo que reclama Cristo a esta generación es que es una generación incrédula. No le reclama, dice, bueno, no te aprendiste de memoria tales y tales cosas, o no sabes explicar todas las profecías, o no sabes tal y cual cosa. No, les reclama de que ellos son incrédulos. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? Traédmele. Y ahora Cristo va a demostrar delante de todos los que estaban ahí discutiendo, y sobre todo delante del padre de este joven, de este muchacho que estaba padeciendo, que la enfermedad es real, que el problema es real. De hecho, le va a pedir al padre que testifique sobre esto. Lo hace traer a este joven y vamos a ver lo que sucede. Dice en el versículo 20, y se lo trajeron, y cuando le vio al instante, el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Puede ser que la mayoría de las personas que nos encontremos en el camino, incluso cuando nos miramos a nosotros mismos, no sea esta exactamente nuestra condición. Pero espiritualmente esto es lo que sucede. Satanás nos revuelca en el suelo, hace que nuestra vida sea una continua desgracia, un continuo malestar, nos revuelca ahí, nos sacude, ¿sí? Y constantemente intenta matarnos. Ustedes van a ver ahora que el Padre lo menciona esto, ¿no? Constantemente Satanás intenta que nosotros no tengamos deseo de vivir, que nosotros mismos decidamos matarnos, ¿no? A través de la comida, de los malos hábitos, ¿sí? Aunque no lo hagamos así abiertamente, pero Él quiere que nosotros nos muramos sin Cristo. Esa es la condición en la que deja Satanás al ser humano. Y el verso 21 dice, y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y acá viene otra cuestión. Él le dijo, desde niño. Ustedes saben que nuestra condición es mala desde que nacemos. Nosotros estamos vendidos al pecado desde el vientre de nuestra madre, fuimos concebidos en pecado. Por lo tanto, toda nuestra vida, por más que hayamos tenido nuestros momentos felices, nuestros momentos que recordamos con nostalgia, ¿no?, de lo felices que éramos cuando éramos niños, siempre desde niños estuvimos manchados por el pecado, estuvimos manchados por el egoísmo, ¿sí? Tuvimos que aprender a fuerza a veces de los castigos de nuestros padres a respetar, etcétera, etcétera, pero siempre tuvimos que ir ahí sorteando las cuestiones del pecado y las consecuencias del pecado. Y mucha gente obviamente desde niño también sufrió directamente las consecuencias del pecado, porque hay niños que fueron abusados, hay niños que fueron maltratados, etcétera, etcétera, y que hasta el día de hoy cargan con esas cruces, ¿no?, que son las consecuencias del pecado. Pero ¿desde cuándo es nuestra condición así? Desde siempre, desde niños, ¿sí? Esto es una cuestión crónica. El problema del pecado en el ser humano es una cuestión crónica, que solamente el encuentro con Cristo puede sanar, que solamente el encuentro con Cristo puede cambiar.
para siempre. Y en el verso 22 dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Fíjense este hombre, ¿no? Este padre, ya los había traído, seguramente ya lo había llevado a los escribas también, porque en este caso eran los discípulos que no pudieron echar fuera al demonio, pero ya seguramente lo había llevado a los sacerdotes, a los escribas. Este hombre estaba desahuciado, él ya sabía que ya nadie podía ayudarlo, pero cuando ve a Cristo, en medio de la duda, en medio de la incredulidad, si puedes hacer algo, no está manifestando una fe implícita en Cristo, sino que está preguntándose, si puedes hacer algo, ayúdanos. Pero ese poquito de fe, ese poquito de esperanza, en este caso bastó para que Cristo pueda asentar más promesas, para que la palabra de Dios pueda calar en su corazón y él pueda aferrarse a esa palabra de Dios. Ustedes saben que por más que nosotros vivimos en este mundo, ¿no?, sin la Biblia, antes de encontrar a Cristo, sin la Biblia, sin las promesas, ese poquito de esperanza, si hay un Dios, si existe un Dios, si alguien me escucha, si realmente Dios existe, ese poquito de esperanza ahí mezclado con la duda y con el desánimo es suficiente para que Dios pueda meter su palabra y que nos podamos aferrar a ella. Y este fue el caso, ¿sí? Este hombre esbozó una esperanza mezclada con duda y en el versículo 23 Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¡Wow! Fíjense, ¿no? Cristo se toma su tiempo para que el proceso se lleve a cabo. Si bien Cristo es la fuente de toda la sanidad, Cristo es la fuente de todo el poder, de la salud y de la vida, y depende enteramente de Cristo y no del hombre, por eso es que los discípulos no pudieron echar fuera los demonios porque no dependía de sus fuerzas, ellos tenían que creer en el poder de Cristo, no en su propio poder, que es lo que hacemos nosotros constantemente, mirarnos a nosotros mismos y no dejamos a Cristo obrar porque queremos hacerlo nosotros. Si bien todo el poder y la vida procede de Cristo, Cristo no evade la parte humana. La parte humana es la parte de creer. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y me encanta esta expresión del Padre, ¿no? En el versículo 24 dice, y al instante el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. ¡Wow! ¿Esto es aceptable para Dios? ¿Esto es aceptable para Dios? Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad, me cuesta creer. Ustedes saben que esto es algo como contradictorio, ¿no? Porque cuando nosotros oramos, hacemos este acto de orar y le confesamos a Dios que nos cuesta creer, estamos creyendo. De alguna manera estamos creyendo. ¿Por qué? Porque al contarle a Dios que nos cuesta creer, al pedirle a Dios que aumente nuestra fe, estamos ejercitando fe. Porque se lo estamos pidiendo. Cristo quiere que ejercitemos nuestra fe. Si nos falta fe, si nos falta creer, pidámosle a Dios. Hablemos con Él. Contémosle todo lo que nos pasa. Esta fue una oración de este padre, ¿no? Un padre que le costaba creer, ¿por qué? Por los constantes fracasos. Nadie pudo ayudarlo. Pero ahora Cristo le demanda fe, le dice, al que cree todo le es posible. Y él dice, yo creo, hago mi esfuerzo, pero ayuda a mi incredulidad. Hermanos, cuando nosotros estamos en una situación así y nos cuesta creer, digámosle a Dios que nos cuesta creer. Digámosle a Dios, ayuda a nuestra incredulidad. De esa manera vamos a estar ejercitando la fe. La vamos a estar poniendo en práctica, a pesar de nuestras propias frustraciones y nuestros propios desengaños, a pesar de que todo nuestro entorno nos dice que no hay salvación. Digámosle a Dios, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y en el versículo 25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cuando Cristo hace un cambio en nuestra vida, lo hace con el propósito de que no volvamos nunca más a esa condición en la que estábamos antes. Cuando Cristo cambia nuestro corazón,
lo hace con el deseo de que permanezcamos en Cristo. Ustedes saben que la salvación es venir a Cristo, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo os daré descansar. Pero la santidad implica permanecer en mí y yo en vosotros. Sin mí nada podéis hacer. Le dice al espíritu inmundo, sal de él y no entres nunca más. Pidámosle a Dios eso, hermanos. Señor, yo quiero permanecer en ti y no quiero separarme nunca más de ti. Quiero permanecer para siempre, nunca más quiero volver a caer, nunca más quiero volver a revolcarme en el piso y que Satanás me revuelque en el piso. Pidámoselo, vayamos a él, aunque tengamos incredulidad, aunque como el Padre digamos, ayuda a mi incredulidad. Y el verso 26 dice, entonces el espíritu clamando y desgarrándole mucho salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Y esto también me pareció interesante porque cuando nosotros nacemos a una nueva vida, la Biblia lo presenta como la muerte al yo. ¿Sí? Nosotros morimos a nuestra antigua vida y nacemos a una nueva vida. De hecho, el bautismo representa eso, ¿no? Morir al pecado y resucitar a una nueva vida. Por eso no es extraño que la gente hubiera pensado que estaba muerto, porque sí, este joven había muerto a su antigua vida, ¿sí? Y nosotros también, hermanos, cuando caigamos a los pies de Cristo, si todavía estamos luchando contra el pecado, si todavía sentimos que no hemos entregado nuestra vida a Dios, que nuestra vida no está consagrada a Dios, luchemos, entreguemos nuestro corazón a Dios, caigamos de rodillas y, hermanos, vamos a quedar como muertos. Vamos a descansar en Cristo. Vamos a quedar rendidos, exhaustos por la lucha, así como Jacob luchó con el ángel, pero vamos a poder descansar en él y resucitar a una nueva vida. Y el versículo 27 dice, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Así como Cristo nos salvó, así como Cristo echó los demonios de nuestra vida, así como Cristo sacó el pecado, luego Cristo nos toma de su mano y nos levanta y nos ayuda a seguir adelante. De la misma manera que creísteis, así andad en él. Nosotros tenemos que vivir después en Cristo cada día. Lo necesitamos a Cristo cada día. ¿Sí? Una vez que entregamos nuestro corazón y que Él nos libró del pecado, necesitamos permanecer unidos a Él. ¿Sí? Por eso este gesto de Cristo, ¿no? De levantarlo, nos muestra cómo después de haber vencido el pecado, después de que Cristo expulse los demonios de nuestra vida, Él nos infunde el valor para seguir adelante, para levantarnos. Y el versículo 28 y 29, que son los versículos finales, dice que cuando Él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y acá viene la cuestión, ¿no? ¿En qué fallamos? ¿Por qué no pudimos echarle fuera? Y la respuesta de Cristo parece no tener nada que ver con el reclamo anterior, pero tiene todo que ver, ¿sí? Porque Cristo le responde, este género por nada puede salir, verso 29, sino por oración y ayuno. Y esto pareciera, si yo lo tomo solamente así, pareciera que está hablando de alguna manera de salvación por obras, como decir, si yo ayuno lo suficiente, si yo oro lo suficiente, entonces voy a poder hacer tal o cual cosa. Pero no, tiene todo que ver con lo que Él les reclamó al principio, que ellos eran una generación incrédula. Y el ayuno y la oración es simplemente la respuesta a creer, es la respuesta a tomarse en serio el Evangelio, a que nuestra vida esté tan comprometida con el Evangelio que nosotros preferimos a veces ayunar para estar más en comunión con Dios, preferimos pasar más tiempo en oración más que discutiendo con otras personas, preferimos estar más tiempo en comunión con Cristo que preocupado por los afanes del mundo, a tal punto de que cuando nos enfrentemos a una situación como esta, o diferentes situaciones de la vida, podamos ejercitar nuestra fe que ya la venimos ejercitando durante el resto de nuestra vida, ¿sí? No es hacer el ayuno y la oración para poder vencer tal cosa, sino es creerle a Dios lo suficiente para que nuestra vida sea una vida sobria, en la cual el ayuno y la oración son parte de nuestra vida. De hecho, Cristo ayunó 40 días justo antes de enfrentarse a Lucifer en el desierto, justo antes de enfrentar las más terribles tentaciones. Pero el ayuno era parte de su vida. El ayuno era parte de su creencia y la oración era parte de su creencia. Retirarse a lugares apartados para orar, tomar tiempo a solas con Dios, pasar tiempo especial con Dios, esa era parte de su vida. Entonces, el problema sigue siendo el mismo. No era simplemente la falta de ayuno y oración, era la falta
de creer, era la falta de ejercer fe, porque la fe trae como consecuencia las obras, ¿sí? Trae como consecuencia el obrar por fe. Cuando creemos a Dios ponemos en práctica su voluntad de manera natural. Así que este es mi pequeño comentario sobre la escuela sabática. Espero que les sea de bendición, que podamos sacar aplicaciones prácticas para nuestra vida. Y bueno, le paso la palabra a mi hermano Leandro. Muchas bendiciones para todos.